Muy buenas a todos, ya estamos aquí. Esta semana vamos a hablar del Chelsea de Antonio Conte. Vamos a analizar sus planteamientos tácticos, sus jugadores y el porqué de este éxito que está teniendo en esta Premier League el Chelsea. Pero antes de empezar con eso, tenemos que ver un poco de dónde venía el Chelsea. Y esta imagen yo creo que lo va a ilustrar perfectamente. Pues aquí lo tenemos. Esta es la clasificación final de la Premier League 2015-2016. La Premier League un tanto atípica, un campeón que fue el Leicester City. Aquí lo vemos, lo sabemos todos, el equipo de Claudio Ranieri se alzó con el título cuando en principio era un equipo planeado para salvar la categoría y ese era su objetivo, pero se alzó con el título. Y vemos al Chelsea en la 10ª posición. Un Chelsea que a mitad de temporada destituyó a su entrenador José Mourinho y trajo de nuevo a sus filas a Gus Hiddink para intentar salvar al Chelsea del descenso. Recordemos que por aquel entonces este Chelsea estaba peleando por no descender a la Championship. Pues ahí tenemos al Chelsea. Viene de una temporada nefasta, no consigue la clasificación ni para Europa League, ya no digamos la Champions, se queda muy lejos de esos puestos europeos, algo que para el Chelsea, para el desembolso que hace año tras año, es una decepción muy grande. Y con el club un poco a la deriva, después de la destitución de José Mourinho, se busca una solución un poco, digamos, rápida. Y el 4 de abril, justo cuando el equipo ya parece alejarse un poco de la zona de descenso y parece estabilizarse en estos medios puestos de la tabla clasificatoria, se anuncia la llegada de Antonio Conte como nuevo entrenador del Chelsea. Conte viene de 3 años maravillosos en la Juve, los 3 años que él está en Turín se proclama campeón del Scudetto y, y en agosto de 2014, tras la renuncia de Cesare Prandelli como seleccionador italiano, Antonio Conte recibe la oferta y para cualquier italiano recibir la oferta de ser el seleccionador de la selección azzurra es irrechazable y Antonio no la rechazó. Pasa 2 años como seleccionador y, como ya hemos dicho, el 4 de abril, mucho antes de acabar la temporada, recibe esta oferta para entrar al Chelsea después de la Eurocopa de 2016 de Francia, lo que parece una gran oportunidad. El porqué de la elección de Conte, por parte sobre todo de Roman Abramovich, tiene mucho que ver con la filosofía de juego de este entrenador, ¿no? El Chelsea había perdido un poquito la identidad y Antonio Conte es un entrenador que tiene su sello de identidad propio, los equipos juegan de la manera que a él le gusta, es un equipo que propone, un equipo dinámico, un equipo que corre, que lucha, que trabaja y que además domina los partidos y eso es lo que Abramovich pretende de su Chelsea, gastando todo lo que gasta, un equipo que domine los partidos, que gane, que juegue bien y que además pues pueda llegar a lo más alto en la liga y sobre todo en la Liga de Campeones. El denominador común de todos los equipos de Conte es este sistema con una línea de 3 centrales, 5 jugadores en el centro del campo y 2 jugadores arriba, con ciertas variaciones, tanto puede ser un pivote defensivo, como puede jugar con 2 pivotes defensivos y un media punta acompañando a un delantero, o con 2 pivotes y 2 delanteros, pero siempre manteniendo este esquema de 3 centrales, 2 carrileros muy abiertos, muy profundos y con muchas idas y venidas, tanto para arriba como para abajo, un medio centro un poquito más posicional, otro que se descuelga un poquito más, y sobre todo 2 delanteros que se apoyen en las llegadas al área, en las llegadas por banda, en los centros aéreos. Es un equipo muy peligroso tanto por banda como por dentro, por la acumulación de gente que consigue. El inicio del Chelsea de temporada no fue el esperado, la verdad que Conte no cayó del todo bien en Stamford Bridge. Problema principal, por el esquema. Conte le gusta un tipo específico de jugador para cada posición de este esquema y a partir de aquí genera el equipo.
Problema que tuvo en el Chelsea que se encontró, no tenía los jugadores esenciales para practicar este esquema. ¿Cómo empezó la temporada? Empezó la temporada con un sistema de 4-2-3-1 y antes de cerrar el periodo de fichajes, sobre todo con el fichaje de David Luiz, consiguió ese tercer central para poder hacer su sistema preferido, y a partir de ahí el Chelsea fue cuando empezó a mejorar. A fin de cuentas, el sistema lo marcan los jugadores que tienes. Entonces, Conte siempre busca un tipo de jugador específico para cada posición de este sistema que a él le gusta. Lo que busca Conte en todos sus jugadores es la complementariedad. Esto significa que el compañero tenga una función, tenga una virtud que el otro compañero no tiene, y así estas dos virtudes, cuando se juntan, hacen el bien para el equipo. Entonces, en los tres centrales, al final Conte siempre busca pues un jugador con buena salida de balón, un jugador fuerte y un jugador que sea un poquito más posicional, un poquito más marcador y veloz. Esto en la Juve y en Italia lo encontraba con Chiellini, Barzagli, Bonucci. Esta línea de tres se mantenía siempre. Y en el Chelsea lo ha encontrado con David Luiz, con Gary Cahill y sobre todo con César Azpilicueta. Para el centro del campo siempre busca un jugador un poquito más posicional, ¿sí? La Juventus el organizador de juego, ese pivote que siempre daba el equilibrio, era Andrea Pirlo, y en la selección azzurra fue en un momento Pirlo y en otro Daniele De Rossi, y en el Chelsea lo ha encontrado en dos jugadores, en Kanté y Matic. Matic y Kanté son dos jugadores muy complementarios. Kanté, jugador un poco más destructivo, Matic, un jugador un poco más constructivo. Los dos son posicionales, los dos tienen llegada, y al fin de cuentas con los dos mediocentros consigue todo lo que se necesita en el medio del campo. Para jugar por fuera, dos carrileros rápidos, dos carrileros fuertes, dos carrileros con buenos centros, con llegada al área contraria en ataque, con llegada al área propia a la hora de defender. Eso es lo que principalmente busca. En la Juventus lo tenía con Asamoah y con Lichtsteiner, en Italia lo tenía con Darmian y con Candreva, aunque Candreva era un jugador un poquito más ofensivo quizá que los otros dos, y en el Chelsea lo ha encontrado con el fichaje de Marcos Alonso, que fue uno de los últimos fichajes del mercado porque lo necesitaba para esa posición, y al final con otro extremo reconvertido a esa posición de carrilero como es Victor Moses. Para jugar por dentro, pues creación, fantasía y sobre todo trabajo. La Juventus, tanto Marchisio como Pogba daban todo eso. En Italia quizá le faltaba un poquito de creación, sobre todo en el doble pivote con Giaccherini y Parolo, pero tenía mucho trabajo y sobre todo mucha llegada y mucho acompañamiento a los delanteros. Y en el Chelsea obviamente no le falta creación porque tiene a Eden Hazard, y obviamente no le falta trabajo porque tiene a Pedro. Los dos son jugadores con vocación ofensiva, pero también jugadores que buscan mucho balón y que acompañan muchísimo al delantero en sus labores. Por último, delanteros, Conte prefiere un delantero un poquito, digamos, de una especie, un delantero fuerte, un delantero que fije a los centrales, un delantero rematador. ¿Por qué? Porque con esa línea de medias puntas, con esa línea de jugadores por banda, él pretende aprovechar esa fijación que hace el delantero con los centrales para que los jugadores de segunda línea aprovechen los espacios. Y eso sobre todo en el Chelsea, Hazard y Pedro lo hacen muy bien, y en la Juventus lo tenía con una figura como Carlos Tevez, mientras que Llorente fijaba a los centrales. En el Chelsea Diego Costa se encarga de fijar a los centrales y sobre todo de rematar todo lo que llega al área. Y al final vemos, por tanto, como los 11 jugadores, cada uno tiene unas características, cada uno tiene una función principal, y si todos suman esa función principal al equipo, al final se convierte en un equipo demoledor. ¿Qué consigue Conte con todo esto? Pues la complementariedad de sus jugadores y el sistema le permite dominar todas las facetas del juego, porque cada jugador tiene una función específica. Si este jugador desenvuelve bien su función, el equipo funcionará. Por tanto, con este sistema y estos jugadores, Conte consigue prácticamente un equipo perfecto, y eso es lo que le ha llevado al éxito. Sí, lo que le ha llevado a ganar el Scudetto, lo que le ha llevado a hacer un muy buen papel con Italia en la Eurocopa de 2016 de Francia, y sobre todo es lo que le está llevando al éxito en este Chelsea de la 2016-2017. Y hasta aquí nuestro análisis de este Chelsea, de esta figura de Antonio Conte, del porqué de su fichaje, un entrenador
con personalidad, un entrenador sobre todo con ideas claras, un entrenador que sabe lo que quiere de sus jugadores, sabe transmitírselo y los jugadores al fin y al cabo responden en el campo. Salvo sorpresa, el Chelsea se va a proclamar campeón de la Premier, va a volver a la Champions, la máxima competición continental, y veremos hasta dónde puede llegar este Chelsea, que con algunos retoques que se puedan hacer en el mercado de verano de 2017 puede incluso mejorar sus prestaciones y poder conseguir un título a nivel europeo al año siguiente.